Saben, hace un par de años hice o participé de un estudio del libro de Marcos. Y del libro de Marcos, gracias, hay algo que siempre, cualquier párrafo que uno agarre, me gusta ponerlo en el contexto, el hecho de haberlo estudiado. Y el contexto que me encanta a mí, lo he mencionado más de una vez en este púlpito, es ver la reacción de los discípulos. Más allá de que el actor principal es Jesús, ver los actores secundarios, los discípulos. Y encuentro yo que hasta Marcos 8:29, busquen Marcos y ténganlo ustedes, hasta Marcos 8:29 los discípulos venían mejorando. O sea, ¿qué es lo que hace un discípulo? Aprende, venían aprendiendo. Y venían ejerciendo eso que aprendían y cada tanto pifiaban alguna, pero venían mejorando y venían aprendiendo. En Marcos 8:29 es que Jesús les dice, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es como que ahí llegan al pico de ese aprendizaje, decir, mirá, perfecto, tenés razón, no se lo digan a nadie, pero tenés razón. Entonces, en ese aprendizaje venían bien. De Marcos 8:29 en adelante empieza como cierto declive de los discípulos. Síganme ustedes, esto no lo vamos a leer en la pantalla, así que síganme ustedes ahí en la Biblia. En Marcos 8, del 31 al 38, Jesús predice su muerte por primera vez. Entonces, en esa ocasión, cuando Jesús le dice, voy a morir, es que Pedro, a quien antes había felicitado, porque era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo había felicitado delante de todos, medio como que lo lleva de lado y le dice, comenzó a reconvenirle, mirando a sus discípulos, o sea, le empezó a decir, Jesús, no digas que te van a andar matando, esto, o sea, la parte del Mesías es la parte que nos gustó un poco más, no andes diciendo que te van a matar, y Jesús lo tuvo que reprender delante de todo, diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Empieza este mensaje de Jesús de empezar a, vamos a ponerle, retar, enseñar de manera más vehemente, el decir, no pongan la mira en las cosas de la tierra, pongan la mira en las cosas del cielo. Continúa y viene la transfiguración. Ya estoy en el capítulo 9, del 1 al 12, es la transfiguración. Siempre, y hablé hace un tiempo de la transfiguración, me gusta el versículo ese que dice, en la NTV lo dice así, el 6. ¿Dijo esto realmente, esto de las enramadas, cuando Pedro habla? Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues estaban aterrados. Me encanta que eso de, como no sabía qué decir, dijo algo, como diciendo, para romper el silencio. Pero no habían dado en la tecla, al fin y al cabo. Eso había sido en un monte. Cuando bajan, se da el contexto de Marcos del 9:14 al 9:29, o sea, los 15 versículos restantes, que es cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. La escena es que Jesús baja junto con los discípulos que lo habían acompañado en la transfiguración, les va diciendo, no digan nada de esto. O sea, lo que acaban de ver, por ahora no lo digan, no lo comenten. Ellos seguían sin entender qué es esto de que va a resucitar, de que va a morir, resucitar. Venían hablando entre los discípulos que no terminaban de entender lo que habían escuchado. Cuando bajan, están los otros discípulos. Y los otros discípulos estaban en el medio de un conflicto. Habían traído un joven endemoniado y no lo habían podido sanar. Pero no es que ellos no sanaban, ellos ya habían sanado discípulos. Cuando Jesús los había enviado, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos sacado demonios, en tu nombre... O sea, ya habían hecho de esos milagros. Sin embargo, en este caso no habían podido. Ahora, se da el versículo más fuerte que encuentro yo de Jesús en este contexto de ir retándolos, que está en el 9:19, que le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he
os he de soportar, traédmelo. ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? ¿Hasta cuándo van a tener que seguir siendo incrédulos? No hablaba de toda la gente, hablaba de los discípulos que no habían podido. A la gente no la andaba tratando Jesús así, diciendo, otro endemoniado, ¿hasta cuándo van a tener endemoniados? No, le dice, ¿hasta cuándo van a seguir siendo incrédulos a los discípulos? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Había pasado algo en ese capítulo que es a partir del fracaso de los discípulos de sacar al demonio, el padre ya empezaba a tener dudas y le decía, ¿puedes hacerlo, Jesús? ¿Por qué? Y porque, no sé, todos dicen que puede, pero yo se lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron. Entonces, tú puedes. Jesús termina sanando al endemoniado, se van a la noche, se encuentran ya los discípulos con Jesús y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Y le dice, porque para esto, en la nuestra dice, es necesario ayuno y oración. En otras versiones dice solo oración. Tampoco Jesús venía o no es que venía haciendo ayuno específicamente para eso. Pero se necesita oración. Vamos a decirlo de otra manera. ¿Se habían olvidado de orar? Lo habían intentado hacer de vuelta. En esto de lo divino o lo humano, habían intentado hacerlo de la manera humana y no de la manera divina. Y les invito a leer, sí, ahora, Marcos 9, del 30 al 32. En este momento Jesús predice su muerte por segunda vez. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y uno más, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Miren, la NTV dice que Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarle. Me gusta interpretar personalmente. ¿Se acuerdan cuando los llamó? ¿Para qué en Marcos 3? Para que estén con Él. Es como que para mí quería intensificar y decía, estamos compartiendo demasiado con mucha gente, sí, vamos a volver a estar de vuelta solos un poquito. Entonces fue a Galilea, que era una zona donde ellos tenían todos sus conocidos, donde habían estado un montón de tiempo, pero estemos solos. O sea, que nadie lo sepa. Estemos, pero de vuelta. Vamos a juntarnos de vuelta los 12 más Jesús. Sí, ¿para qué? Para enseñarles. Quiero volver a estar en el grupo más chiquito, no tanto, ya venían de hacer la alimentación de los 5.000, venían de un montón de cosas, sí, volvamos a estar de vuelta juntos todos nosotros y me encanta porque es como intensificar Él para estar con Él del llamado de todos los discípulos, inclusive nosotros. Ahora, en esto de hablar de estar con Él o no, nos salteamos que les dice, vamos a ir a Jerusalén, me van a matar, me van a apresar los fariseos, escribas, sacerdotes, me van a tratar mal, me van a matar y voy a resucitar. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante eso? No entendían nada. Dice ahí, no entendían. ¿Pero qué otra cosa? Tampoco preguntaban. Ellos se daban cuenta que venían pifiando, entonces no querían ni preguntar. Vieron que en el colegio, cuando el maestro reta a los alumnos y después de eso como que no vuela una mosca, entonces, claro, viste, no decide ante la duda, no pregunto nada. O sea, cualquier cosa que haga solamente puede embarrar esta situación. Mejor ni pregunto, porque dice, ellos no terminaban de entender, pero tampoco querían preguntar. ¿Qué hace un alumno? Aprende, ¿cómo aprende? Y cuando no entiende algo, tiene que preguntar. Es como que venga, no sé, alguno de mis hijos y me digan, no entendí tal tema, ¿levantaste la mano o preguntaste? No. Y preguntarle a la señorita. O sea, bueno, ellos ni se animaron a preguntar. Y ahora sí, llegamos a la cita que nos toca el día de hoy, Marcos 9. En este contexto es que se da esta cita que vamos a ver ahora. Ya estaban solos y dice, o sea, ya estaban en esto de hagamos un grupo chiquito para estar nosotros, no traigamos mucha gente. Y llegó a Capernaum y estuvo
y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino venían disputando entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En este contexto es que Jesús llegan a la casa, y vamos a ir repasando algunos de estos versículos, versículo 33, llegan a la casa. Capernaum era, y esto algunos estudiosos identifican que era la ciudad de donde era Pedro, y habitualmente cuando estaban en la ciudad, paraban en la casa de Pedro. Entonces posiblemente, no lo sabemos, pero posiblemente esta situación de la que estamos haciendo el relato haya sucedido en la casa de Pedro. Y les pregunta, ¿qué venían hablando en el camino? Antes se habían quedado callados, pero en el camino no se quedaron callados, hablaron. ¿Qué es lo que hablaron en el camino? Dice Lucas, no lo vamos a buscar, el relato paralelo dice que lo preguntaba porque sabía lo que había en sus corazones. Entonces Jesús, anticipando saber lo que hay en sus corazones, le pregunta, ¿de qué hablaban? Y dice el versículo 34, mas ellos callaron, pone que en el camino habían disputado entre sí quién de ellos sería el mayor. De vuelta, los discípulos se quedaron callados. ¿Por qué? Y porque sabía que lo que habían hablado no era oportuno, no era el momento. De vuelta, vuelvo a lo mismo que Jesús les venía enseñando. No tenían la mirada en las cosas de arriba, tenían la mirada en las cosas terrenales. Entonces, Jesús les había dicho, yo soy el Mesías. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo soy el Mesías. Y también les había dicho, vamos a ir a Jerusalén. Me van a apresar, me van a matar, voy a resucitar. Ellos no se quedaron con toda la última parte, ni siquiera con la parte de matar. Se quedaron con la parte de, es el Mesías. Es el Mesías. Y si es el Mesías, empecemos a ver quién va a ser el más importante. Y acá, mi imaginación me lleva a distintos lados. ¿Qué ministerio se habrá autootorgado cada uno? Yo me hice mi listadito. Totalmente infundado, pero es divertido hacer estas cosas. Pedro me lo imaginé como primer ministro. Jacobo y Juan, ministerio de pesca. Mateo, ex contador, ministro de economía. Judas, presidente del Banco Central. Simón el Celote, ministro de seguridad y defensa. Y Tomás, jefe de los fiscales, para andar investigando. Estas pavadas son las que me pongo yo a imaginar mientras cocino en casa. No, pero digo, se habrán ellos, no importa cuál es el ministerio más allá del chiste, se pusieron ellos a pensar, cuando sea Mesías, cuando sea rey, sí, ¿qué rol vas a tener vos? ¿Qué rol voy a tener yo? ¿Dónde te vas a sentar vos? ¿Dónde me voy a sentar yo? ¿Cómo vamos a ejercer el poder? Lo que venían discutiendo era eso, más allá del chiste. Digo, venían discutiendo eso. Cuando él sea el rey, cuando empiece a ejercer el reino, sí, ¿qué rol vamos a tener nosotros? ¿Con qué parte te vas a quedar vos? ¿Con qué parte? No, pará, ¿cómo que te sentás vos a la derecha? Yo quiero sentarme a la derecha. Esa clase de discusiones eran las que venían teniendo. Por eso Jesús les pregunta. Ahora, ellos sabían que no eran oportunas esas discusiones. Porque si no lo supieran, hubieran hablado. Pero se quedaron callados porque sabían que no correspondía. En el versículo 35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12. A nosotros nos puede pasar desapercibido él se sentó, como que venís charlando y te sentás. Sin embargo, de vuelta, aquellos que estudian lo que dicen es, el maestro que tenía a sus discípulos, cuando se sentaba les voy a enseñar algo. Siéntense, vamos a charlar de un tema que me interesa que aprendan. En general, de hecho así lo muestran muchas veces los dibujos o las películas. Va Jesús y ellos van mirando lo que Jesús hace y ellos aprendían estando con él, mirando lo que él hacía. En este caso les dice, vengan, hagan, no sé, un círculo, no sé, vengan, siéntense, llamen, si faltaba alguno, llamen a los 12.
vengan los 12, me voy a sentar, vamos a charlar de este tema. Le daba relevancia a lo que iba a estar explicando. Y lo que les dice es, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Miren, es llamativo, Jesús no los reprende por querer ser el primero en el reino. No les dice, ¿cómo van a querer ser el primero en el reino? No, no, no. Permítanme decirlo de otra manera, hasta incentiva que sean el primero en el reino. No, está bien que busquen ser el primero. Es similar a cuando Pedro les dice, los que corren, sí, corran para alcanzar la meta, o sea, métanle para ganar. Lo que Jesús les reprende no es querer ser el primero. Lo que Jesús les reprende es el método por el cual querían llegar a ser el primero. O qué es lo que ellos consideraban ser el primero. Entonces Jesús les dice, no, sean los primeros, sí, sirviendo. Sean los primeros, sí, pero no es teniendo roles de importancia, es sirviendo. Entonces, ahí, ¿querés ser el primero? Sí, el que quiera ser el primero va a ser el postrero. Y va a terminar siendo el servidor de todos. Un enfoque totalmente distinto al que ellos pensaban de cómo se obtenían los lugares de privilegio. Y llegamos al versículo 36, elegido por el Día del Niño. Entonces Jesús puso un nene ahí en el medio. ¿Y por qué decía antes lo de Capernaum y casa de Pedro? Algunos imaginan, si era en casa de Pedro y estaban solo los 12, que era hijo de Pedro. Varios piensan que posiblemente era hijo de Pedro. Por la palabra de... Estoy en el 36, ¿no? Ya. Entonces, por la palabra que utiliza para decir un niño, se refiere a alguien, piénsenlo, como alguien hasta 5 años, no más de 5 años. Calculen que los niños en aquella época es como que vivían infancia, preadolescencia y adolescencia, todo acotado a 12 años. O sea, era infantes hasta los 5, a partir de los 12 ya tenés edad para ir a la guerra. Entonces, y a partir de los 12 o 13 también las mujeres, ya tenés edad para ser madre. O sea, ya a esa edad no sos más niño, sos grande. Entonces, Jesús agarró un niño, lo puso en medio de ellos, tomándolo en sus brazos, posiblemente levantándolo si era chiquito, y ahí es que les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Lo que los niños en aquella época eran a esa altura, o sea, a esa edad, eran posesión de la madre. Era como, bueno, vieron que las mujeres muchas veces decimos que en esa época no eran consideradas, eran una cosa, bueno, un niño era todavía menos. ¿Por qué? Porque era posesión de la madre. Entonces, Jesús a esa personita, no es que los nenes andaban metiéndose en conversaciones de adultos, no, estaban totalmente, hasta que fueran grandes, estaban totalmente separados. Eran personitas que no eran consideradas en aquella sociedad. A esas personitas no consideradas es que Jesús lo puso en el medio y le dijo, el que recibe a un nene, a una personita como esta, alguien que todavía ustedes ni consideran, al que reciba a un niño como este, en mi nombre, sí, me está recibiendo a mí. Eso es lo que él les decía. ¿Saben qué? No les discuto que quieran tener lugares de privilegio en el cielo. Búsquenlos. Ahora, búsquenlos sirviendo. ¿Cómo? Por ejemplo, recibiendo a un niño como este. No lo busquen, se los leo yo, pero ahí en Mateo 24 hay una cita que me gusta, se las voy a leer recortada, es bastante más larga, pero le saqué algunos ejemplos. Dice, hablando de un rey, ya hablando en un tiempo futuro para nosotros, dice, venid, el rey les dice, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto dice el Rey de Reyes y Señor de Señores en un futuro. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces los justos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanitos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo que está relatando es un evento del futuro, en un evento de cuando el mundo ya termine, dice que separa
a la gente que va al cielo y a la gente que no, esto la manera en la que lo relata o lo expone en ese momento, y les dice, vengan ustedes, pasen al cielo. Lo está relatando de esta manera. Y ellos, lo que a mí me sorprende es, porque me dieron, cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando tuve hambre, me dieron de comer, y cuando ellos van pasando dicen, perfecto, paso, muy contento yo, pero ¿cuándo te vimos sediento y te dimos de tomar? ¿Cuándo? Y el rey les dice, cuando lo hicieron un pequeñito. Totalmente alineado con lo que veíamos recién. Cuando alguien hace en el nombre de Dios a un pequeñito algo, es que eso es considerado un acto que sirve para obtener lugares de privilegio. Y cuando decimos los chiquitos, decimos cuando servimos a Dios de esa manera es que obtenemos el beneficio. El beneficio de la recompensa. ¿Por qué hay recompensa? Alguna vez hablamos de esto. Hay una recompensa en el cielo y no está mal que sea buscada, se busca sirviendo. Y aparte, vale la pena decir, la recompensa que uno tiene en el cielo, en el mismo relato, después la pone al pie de Jesús y le dice, Jesús, esto tengo para vos. Entonces, nada, qué feo llegar sin nada ahí. Ahora, es importante tener presente siempre que el servicio es en nombre de Dios. Yo cuando hablamos con los maestros siempre les digo, a mí me demanda acordarme, y también lo he manifestado, que cuando uno sirve es para Dios. Porque es fácil caer en una comparación. Quiero tener hoy el mejor día del niño porque comparo contra el día del niño que hacía Damián, o contra el de Adrián, o contra el de... porque uno se compara, o porque quiero hacerle porque lo ven los padres, o para las fotos. Es fácil caer en hacer las cosas para que las vea otro. Bueno, lo importante en todo servicio es recordar de esto lo hago para Dios. Y lo digo yo para mí, pero piénsenlo ustedes todo el tiempo cuando predico, cuando expongo, cuando vengo temprano a hacer el mate cocido, cuando hago una pizza, cuando no es que me digan que está rica, no es que me digan que gracias, lo hago para Dios. Porque si me dicen que no les gustó y yo lo hice de corazón, también sirvió. Y si me equivoqué y en vez de ponerle azúcar le puse sal al mate cocido y quedó horrible, si lo hice de corazón, sí, el servicio sirvió. El mate cocido no, pero el servicio sirvió. Es importante todo el tiempo tener presente a quién sirvo y por qué lo sirvo. Mientras preparaba el mensaje, lo relacionaba a los mozos. ¿Por qué? Porque para ser un buen siervo tengo que tener los ojos abiertos a la necesidad de otros. Y vieron que a veces vas a un restaurante y tenés el mozo que está atento y se te terminó el pan y te trae la panera, se te cayó un cubierto y te trae uno limpio, se te terminó la gaseosa y te pregunta ¿querés otra? O te dice no, el plato es muy grande. Y tenés el mozo que, viste, no sabés, tenés que bailar arriba de una mesa para que te vea porque está todo el tiempo mirando para otro lado. Bueno, ¿qué clase de siervo sos? ¿Estás atento a las necesidades de tus hermanos? Digo, estamos acá para eso. ¿Estamos atentos a la necesidad de otra persona o solamente estamos reclamando que estén atentos a nuestras necesidades? ¿Qué clase? Preguntémonos, porque de hecho para eso abrimos la palabra, para hacernos preguntas y decir, ¿qué clase de cristiano estoy siendo? ¿Qué clase de cristiano? Estoy todo el tiempo pensando qué necesitarán los mayores, qué necesitarán los chicos, qué necesitarán los jóvenes, o estoy pensando, no, bueno, que otro se fije lo que a mí me falta esto y nadie me lo preguntó. Lo que fuere, o vengo, escucho, me gusta y me voy, pero no abro mi visión a las necesidades de otros. En el relato paralelo de Mateo 18, no lo busquen, dice, agrega algo con respecto a este niño. Dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino. Al fin y al cabo también está diciendo, grandes tienen que ser como chicos. Y hay un montón de características que podemos pensar que tienen los chicos que los grandes deberíamos copiar y los cristianos deberíamos copiar acá en la iglesia. En primer lugar, son humildes, lo dice ahí. Tienen que volverse humildes como los chicos. Los chicos, de hecho, cuando hacen algo que quieren que se vea,
¿Saben qué es ese algo? Es para que lo vea el padre. Mirá papá, mirá cómo salto, mirá papá, mirá cómo... Vieron que hacen un montón de cosas, pero siempre para que lo vea el padre. Bueno, nosotros cuando tenemos eso que queremos que nos vea así, mirá lo que hago para vos o mirá lo que estoy haciendo, pero siempre en relación al padre. Los chicos son imitadores y nosotros deberíamos ser imitador de Cristo. Deberíamos copiar. Alguna vez dije del ceño fruncido de mis hijos, cómo me molesta, y se lo sacan a mí. Entonces, cómo se parecen por el hecho de estar con nosotros. Nosotros, de estar con Dios, deberíamos copiarle. Los niños son confiados, a veces por demás, ¿no? Nosotros tenemos la cama en el doble piso de marinera, y a veces como que se ponía ahí, ahora ya crecieron, pero Lupe se ponía ahí y se tiraba directamente. Y ella confiaba que yo la iba a agarrar, porque ella, me estoy tirando y está papá, ¿cómo no? O mismo en una pileta, vos le decís saltá, y ellos saltan. Si no los agarrás se ahogan, ellos saben que los vas a agarrar. ¿Por qué? Porque es papá. Bueno, así tenemos que ser nosotros con Dios. No son rencorosos. Ayer sin querer moví algo y lo golpeé a Tommy y se enojó, estaba re enojado. Y a los 5 minutos vino a jugar. Se le pasa. ¿Por qué? Porque los chicos no son rencorosos. No es que se quedan y te dicen, no, ayer cuando giraste sí me diste en la cabeza con el codo. No, se olvidó los 5 minutos. ¿Cuántas cosas, aquellos que somos hijos de Dios, tenemos que copiar acerca de ser siervos? Entonces, para aquellos que somos hijos de Dios, imitemos a los chicos. Seamos como niños en estas características y al fin y al cabo seamos también como siervos, pero la clase de siervos que Dios espera de nosotros. Y para aquellos que no son hijos de Dios, el ejemplo de siervo, Marcos relata a Jesús como siervo. Y eso se va viendo a lo largo de todo el Evangelio. Y el ejemplo perfecto, y este sí, si podés, Nata, ponerlo en la pantalla, Marcos 10:45. Al fin y al cabo, cuando Jesús se sentó y les dijo, les quiero enseñar algo, ese algo se los enseñó esa, noche, tarde, sentado ahí con ellos, tienen que ser siervos, pero unas semanas más adelante se lo enseñó con su ejemplo, donde Él fue el siervo para que nosotros podamos tener vida. Y relata ahí, dice, porque el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Cuando Jesús les enseñó primero con palabras, diciendo, dejen de mirar el mundo, miren el cielo, cuando Él dejen de buscar que otros los sirvan a ustedes y empiecen ustedes a preocuparse por servir a otros, después lo que hizo Él es darles el ejemplo supremo. Y el ejemplo supremo es que Él, Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, vino a la tierra. Y estando en la tierra, estuvo dispuesto a ir a la cruz. ¿Por qué? Porque vos y yo teníamos un pecado que no podíamos limpiar. Y el pecado se paga con muerte. Y para que vos pudieras, al fin y al cabo, no alcanza tu vida, no alcanza mi vida, hubiéramos terminado en el infierno. Hubiéramos pagado con nuestra vida el pecado. Hubiéramos dicho, bueno, acá tenés mi vida, me voy al infierno, porque al fin y al cabo estoy pagando mi pecado. Lo que hizo Jesús es el ejemplo supremo del servicio, donde Él dio su vida en servicio nuestro. Él dijo, yo voy a ser ese siervo. Vieron, antes cantábamos del Cordero. Yo voy a ser ese Cordero. Sacrifíquenme a mí. No hace falta que sacrifiquen a otro. Y esto, al fin y al cabo, es un ejemplo perfecto, porque antes decíamos, no está mal que busquen lugares de privilegio. Miren Jesús, totalmente al revés. Él ya tenía el lugar de privilegio y vino a la tierra, rechazando ese lugar de privilegio, despojándose, renunciando a sus privilegios divinos, dice la NTV ahí en Filipenses 2. Dice, renunciando a sus privilegios divinos, sí, vino a la tierra, se hizo siervo
para morir en la cruz. Y esa muerte que les venía anunciando a ellos y esa muerte que les venía diciendo es la que celebramos nosotros, también su resurrección. Porque en esa muerte en la cruz es que nosotros podemos tener vida. Miren, para aquellos que nos visitan, no vamos al cielo porque somos buenos nosotros. Muchos de los que estamos acá, la gran mayoría, tenemos una convicción de que vamos a ir al cielo, no porque somos buenos. Si fuera por eso, no iríamos, no somos tan buenos. Ahora, algún pecado o varios tenemos que nos quitan del cielo. Vamos al cielo por la sangre de Jesucristo, porque es su sangre la que nos limpió, es su sangre la que pagó el precio, fue su vida la que pagó el precio. Y es porque Él se dio en servicio de cada uno de nosotros. Ojalá esto pueda ser una decisión. ¿Vieron que antes hablaba de recibirle como a un niño? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvos? Recibirle. ¿Cómo se recibe? Como cualquier regalo. Le das un regalo a un nene por el Día del Niño, le decís tomá, ¿y qué tiene que hacer? Agarrarlo. Bueno, ¿qué se hace con la salvación? Agarrarla. ¿Cómo se hace? Simplemente orando y diciéndole a Dios, te pido perdón por mis pecados. Quiero que entres en mi vida, quiero que me hagas un hijo tuyo, quiero, con las palabras que salga, vale si es de corazón. Quiero ser un hijo tuyo, quiero empezar a vivir de una manera que vos querés que vivamos. Así que ojalá que pueda ser la experiencia de cada uno de nosotros.